Hola a todos, mi nombre es Estela Guevara y yo les voy a hablar sobre el plasma convaleciente para tratamiento de COVID-19. El agente causal de la enfermedad COVID-19 es el SARS-CoV-2. El actual brote de enfermedad es una emergencia mundial dada su rápida propagación y alta tasa de mortalidad. El 3 de marzo del 2021 se le ha notificado a la OMS más de 114 millones de casos confirmados de COVID-19, de los cuales más de 2 millones fueron mortales. Como aspectos generales de la enfermedad COVID-19, a nuestro lado izquierdo tenemos la ciudad de Wuhan, en la República Popular China, que fue el origen del virus y también el origen de la pandemia. A nuestro lado derecho podemos observar el árbol filogenético de las especies más representativas de SARS-CoV-2. En el texto rojo podemos observar los virus que son zoonóticos y que además causan patogenicidad en los humanos. Y el texto color verde podemos observar los virus que son también virus respiratorios, pero que solamente circulan en los humanos. Aquí podemos observar la estructura y la organización genómica de referencia del SARS-CoV-2, donde se presentan las regiones genómicas o marcos de lectura abierta, es decir, las regiones no traducibles. También podemos observar las proteínas estructurales del virus, como ser la proteína espiga, la proteína envolvente, la proteína membrana y la nucleocápside, además del genoma viral. En los síntomas, pues sabemos que puede variar de persona a persona y también depende de la edad y del sistema inmune de cada persona. En los síntomas comunes tenemos fiebres mayores a 38, fatiga, disnea, diarrea y también se puede encontrar una linfopenia. En las complicaciones más importantes tenemos que pueden haber sepsis, neumonía, síndrome de dificultades respiratorias y una tormenta de citoquinas. Pero también sabemos que no todo lo que circula es SARS-CoV-2 y esto se vuelve una verdad aterradora dado que nos dificulta el diagnóstico. Aquí podemos observar las características, síntomas y la epidemiología de otros virus que son bastante parecidos al SARS-CoV-2. Este es el caso del virus de la influenza, el virus del SARS y el virus del MER. A este lado podemos encontrar la inmunopatología del COVID-19, que sabemos que hay bastantes patrones inmunológicos bastante importantes. Es el caso de la linfopenia. También hay activación de células T, disfunción de las células T o de los linfocitos. Y también hay anomalías de granulocitos con un aumento bastante importante de neutrófilos y un descenso de monocitos, eosinófilos y basófilos. También hay un aumento en la producción de citoquinas. Como les había mencionado, esta es una de las complicaciones bastante importantes del COVID-19 y es que hay un aumento en el caso de las interleucina beta 1, la interleucina 6 y la interleucina 10. También hay un aumento en la producción de anticuerpos, sobre todo de IgG. Con respecto a la patogénesis y las implicaciones clínicas causadas por SARS-CoV-2, pues tenemos que hay una depresión y exhaustación de los linfocitos. Esto se debe a que hay una enzima convertidora de angiotensina 2 en los linfocitos, sobre todo en las células T. Este receptor o esta enzima pues promueve o estimula la entrada del virus a la célula. Al haber una entrada del virus a la célula, pues hay un aumento concominante de las citoquinas inflamatorias, como ser la interleucina 6, interleucina 10 y el factor de necrosis tumoral alfa. Al haber un aumento, pues hay una depresión o exhaustación de los linfocitos T. Sabiendo que cuando está entonces el virus en el organismo, pues hay una infección viral claramente y hay un daño directo a los órganos linfáticos y al vaso, causando una linfopenia. Pues cuando hay una infección viral también sabemos que hay un aumento en el ácido láctico y el ácido láctico promueve o estimula la disfunción del linfocito o no permite la proliferación de los linfocitos T. Sabiendo también de que entonces como hay una linfopenia, pues hay un aumento en las infecciones microbianas y el mismo organismo pues promueve una activación y un reclutamiento de más neutrófilos. Eh, las tormentas de citoquinas, pues la tormenta de citoquinas se da cuando el, el linfocito TH1 puede convertirse rápidamente en monocitos a través del factor estimulante de granulocitos y este monocito pues viene acompañado de los ligandos CD14 y CD16 que promueven un aumento en la interleucina 6. También sabemos que hay un aumento en la subproducción, en la subpoblación de los monocitos que también crea un aumento de las interleucinas 1 beta.
En los linfocitos TH17 pues también elevan la interleucina 17 y promueven el reclutamiento de más monocitos, más neutrófilos y más macrófagos. Y estos a su vez pues buscan otras cascadas de citoquinas como ser la interleucina 6 y la interleucina 1, etcétera. Aquí tenemos pues un anticuerpo monoclonal neutralizante dirigido al virus y este pues tiene una región FC y en el caso de la célula de los linfocitos pues tienen un receptor para esta región FC y entonces esto promueve que hay una entrada más directa o más rápida del virus a la célula. Esto puede estar relacionado con la progresión de la enfermedad. Pues aquí tenemos las implicancias clínicas del SARS-CoV-2. Como les había mencionado, pues hay una linfopenia directa, hay una disminución de células T y de células NK, y esto promueve entonces que haya entrada de más microorganismos a la persona y pues las infecciones microbianas aumentan y esto puede también estar relacionado con el aumento de la gravedad de la persona. Al haber un reclutamiento también, como les había mencionado, de más neutrófilos y de más monocitos, pues hay un aumento de las citoquinas, hay una tormenta de citoquinas. Y esta es de las complicaciones que más atacan a los pacientes graves de COVID-19 y también hay una disfunción en múltiples órganos, sobre todo en los pulmones porque hay una falla respiratoria y en el corazón porque hay una falla cardíaca, pero también se ve afectado el hígado y los riñones al haber, en el caso del hígado, pues hay un aumento en las transaminasas y en el caso de los riñones, pues hay un aumento en los niveles de creatinina. Sabemos que la enfermedad causada por el SARS-CoV-2 es una enfermedad nueva y que tiene pocos tratamientos eficaces. Dado eso, pues ha surgido el plasma convaleciente en COVID-19. Este plasma es donado por personas recuperadas de COVID-19. Pues entonces el plasma es un componente celular de la sangre que contiene anticuerpos, incluyendo aquellos que reconocen específicamente al SARS-CoV-2. Se cree que estos anticuerpos ejercen un efecto antiviral suprimiendo la replicación del virus antes de que los pacientes hayan montado sus propias respuestas inmunes. Y al igual que en una donaciones de unidades de sangre, pues también en el plasma convaleciente, la seguridad del donante siempre es lo más importante y lo primordial. Dado que sabemos que el paciente viene saliendo de una enfermedad, pues entonces el paciente tiene que estar en buenas condiciones de salud, tiene que haber pasado todo el proceso para verificar si es apto para donar. También pues hay una estrategia propuesta recientemente sobre segregar a las poblaciones de mayor edad o poblaciones que corren el mayor riesgo y esto se debe a que el plasma convaleciente solo debe ser aplicado a poblaciones con mayor riesgo y en el caso por ejemplo de los jóvenes, si se cree que el joven no lo necesita, pues no se le aplica este plasma convaleciente. Y también cabe señalar que la seguridad y la eficacia del plasma de COVID-19 convaleciente pues aún no es un tratamiento validado, todavía se encuentra en ensayos clínicos. Y como terapia experimental o como principio de todo bioproducto de transfusión, al igual que como les había mencionado en el caso de unidades completas de sangre, pues también se necesita un consentimiento informado por parte del donante y por parte de la persona que va a recibir la donación. También hay un proceso de recolección y transfusión de plasma derivado. Eso se lo voy a explicar más adelante porque hay un proceso exclusivo para el plasma. La recolección y la retención de muestras de sangre de ambos donantes, pues esto se debe a que ambos donantes tienen que ser compatibles, tanto el que va a donar como el que va a recibir. Y la recolección de plasma convaleciente solo puede ser por aféresis. Esto se debe a que si la unidad de sangre viene completa y se separa el plasma, esto no nos sirve para COVID-19, pues pueden haber muchas implicancias de las cuales vamos a hablar más adelante. Los criterios de idoneidad del plasma de convalescencia de COVID-19 preparado de sangre total por separación de componentes se considera de uso vestigial. Esto, como les mencionaba anteriormente, la obtención de plasma de convalescencia para COVID-19 debe ser exclusivamente por aféresis. Y es que si se separa el plasma de la sangre total, pues el plasma pierde su función
y no es recomendable. Y esto queda a criterio médico, a menos de que el paciente requiera toda la unidad de sangre completa, pues sí se le transfunde, pero en el caso del que el paciente no lo requiera y solo requiera plasma, pues se hace exclusivamente por aféresis. Y esto pues para evitar el riesgo de una lesión pulmonar relacionada con la transfusión. También se hacen pruebas previas a la selección de la donación, tanto en el donante como en la persona que va a recibir el plasma convaleciente, y se hacen pruebas de rutina que normalmente se hacen en un banco de sangre, pruebas de hepatitis, VIH, etcétera, para saber también si el donante como la persona que recibe son compatibles. También el plasma debe estar completamente documentado, pues debe saberse cuándo se tomó y debe de llevar todos los documentos, tanto el consentimiento informado del donante como del recibidor. También hay un tratamiento de la muestra o del plasma que se debe de seguir, y es que previo a la donación se debe de congelar lo antes posible a -30 o preferiblemente más frío y mantenerse congelado hasta la administración. También se debe tomar alícuotas y archivarlas. Estas alícuotas deben de estar a -80 grados, y esto para cuando hayan futuras investigaciones sobre este plasma o si hay algún problema referente a este plasma que no se estudió. También hay necesidades o recomendaciones que se debe de implementar al plasma, como procedimientos operativos, cuál es el procedimiento para descongelarlo o cuál es el procedimiento para administrarlo a un paciente. Entonces, ¿cuál es la dosis inicial de plasma convaleciente que puede necesitar una persona y a qué título deben de estar estos anticuerpos? Pues Bloch y demás estimó que 250 ml de plasma convaleciente con una titulación de 1 a 160 podría tener éxito en neutralizar el virus en una infección para un adulto promedio de 80 kilogramos. La mayoría de protocolos, cuando se necesita varias dosis, pues hay un promedio entre 200 y 300 unidades de plasma, y la diferencia en la aplicación debe ser entre 12 a 24 horas. También cualquiera que sea la dosis terapéutica real, recordemos que esto es un ensayo, pues en este momento hay muchas cosas que aún son desconocidas, pero por el bajo riesgo o por las cantidades mínimas que se le aplican a un paciente, pues hay bajo riesgo de transfusión asociada a la sobrecarga circulatoria. ¿Cómo funciona entonces la inmunización pasiva del plasma convaleciente de COVID-19? Pues la inmunización pasiva tiene lugar donde los anticuerpos actúan como un agente activo para un patógeno específico. Aquí tenemos un paciente COVID-19 positivo. 14 días después de la recuperación se le realiza un PCR en tiempo real y el paciente se reporta como negativo. Pues entonces este paciente se vuelve en un potencial donador de plasma convaleciente. Y esto funciona pues cuando el anticuerpo neutraliza la patogénesis del virus uniéndose directamente al epitopo del virus. También hay otros mecanismos de acción que incluyen citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. En el caso del suero de los pacientes recuperados, pues desarrollan una respuesta inmunohumoral en términos de anticuerpo IgG contra varios epítopos del virus de COVID-19. Aquí tenemos entonces, volvemos a ver la enzima convertidora de angiotensina 2. Sabíamos que este receptor pues está expresado en los linfocitos, especialmente en las células T, y este receptor pues promueve o facilita la entrada del virus a la célula. En este caso pues el virus presenta un epítopo de dominio unión receptor, y el AC2 compite con el anticuerpo en este caso los IgG, pues los pacientes que son potencialmente donantes, pues el anticuerpo IgG presenta una mejor adaptación a este epítopo, y entonces al competir con el receptor AC2, el anticuerpo se pega al epítopo de dominio receptor y pues logra neutralizar completamente el virus. Pues como les había mencionado, el plasma convaleciente COVID-19 aún se encuentra en ensayos clínicos, no es un tratamiento completamente validado, y en el caso de ensayos, pues este me gustó bastante, y este caso evaluó la eficacia del plasma convaleciente en pacientes de COVID-19. Y los hallazgos clínicos mostrados, pues se dieron cuenta que al administrar plasma convaleciente se podría reducir la mortalidad en pacientes críticos, y también aumenta los títulos de anticuerpos neutralizantes y la ausencia del ARN del virus SARS-CoV-2 en casi todos los pacientes después del tratamiento.
también lograron observar que hay disminuciones clínicas o características clínicas en los pacientes. Recordemos que como estos son ensayos, pues se hacen a pequeñas escalas y aunque los detalles que tenemos aún son mínimos, los ensayos que también aún se han hecho pues son mínimos, pues han tenido una respuesta favorable o exitosa y pues en este caso pues ayudó a reducir la mortalidad en pacientes con COVID-19. Aquí tenemos otro reporte de caso y esto se trata de una paciente con mieloma múltiple y además hipogammaglobulinemia. Esta paciente pues tenía este problema, ella no creaba anticuerpos y además tiene mieloma múltiple, dio positivo para COVID-19. Pues a esta paciente se le hicieron varias evaluaciones, pues se le hicieron mediciones de los anticuerpos donde podemos observar aquí no hay producción de anticuerpos por parte de la paciente. Aquí podemos observar el plasma o el plasma que a ella se le transfundió. Y aquí podemos observar las regiones proteicas después de la transfusión, regiones proteicas de los anticuerpos. Entonces aquí podemos observar cómo luego de la transfusión de plasma convaleciente, pues los aumentos de las regiones de los anticuerpos va en aumento. Aquí ya podemos ver entonces que hubo un aumento significativo de los anticuerpos de la paciente. Aquí, pues, esta gráfica muestra el día en que la paciente dio positivo a través de PCR, dio positivo, luego el día en que se le hace la transferencia de plasma convaleciente y aquí podemos ver cómo hubo un aumento significativo de los anticuerpos. Cabe recalcar que esos son los anticuerpos del plasma que se le transfundió a esta paciente. Esto fue bastante importante porque ayuda a salvar la vida de esta paciente. Luego del día 12, el día 19, esta paciente negativizó completamente a través de PCR. Esto es una respuesta bastante efectiva y bastante exitosa para los médicos que realizaron esto, pues ayudó no solamente a salvar la vida de la paciente, sino a tener esperanza sobre tratamientos eficaces que pueden funcionar en pacientes graves de COVID-19 y con enfermedades de base bastante complicadas, como fue el caso de esta paciente. Y por último, como conclusiones tenemos entonces que la evidencia sobre la eficacia es limitada y esto se debe a que hay pocos ensayos clínicos realizados con plasma convaleciente. También tenemos que es de uso de emergencia para pacientes hospitalizados. Como les había dicho, pues hay una segregación y se toman los de vital importancia o los pacientes que se encuentran en emergencias y se realizan varios criterios para evaluar si es apto o no para el uso de plasma convaleciente. La administración de plasma convaleciente no produjo una reducción de la mortalidad ni la progresión a enfermedad grave. Esto significa que, como les había mencionado, pues hay varios criterios para evaluar si el paciente es apto o no. Pues si el paciente ya se encuentra en un estado grave y se le administra plasma convaleciente, pues eso no significa que el paciente va a salir de su estado grave de la enfermedad. Referente a la seguridad, como es un producto sanguíneo humano, puede causar diversas reacciones transfusionales. Como les había dicho, pues los estudios que se han hecho no han mostrado que algún paciente haya tenido alguna reacción transfusional, pero como los estudios son bastante limitados, aún no se sabe si puede causar reacciones, pero podría decirse que sí, dado a que es un producto sanguíneo y como sabemos también en los bancos de sangre, pues hemos visto bastante eso, que hay reacciones relacionadas con las transfusiones sanguíneas. Estas son las bibliografías y referencias consultadas y estoy atenta a sus preguntas en el foro. Muchas gracias.